Hermano Isaí, pasa a vosotros, hermanos. Vamos a abrir la Biblia y voy a invitarles para que tomemos estos versos de la palabra de nuestro Dios, es el libro de los Salmos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos debe interesar y vamos a hablar cuando la vida termina. Vamos a hablar acerca de la muerte, qué significa, por qué es, de qué manera se presenta en la Biblia. Y para esto voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en el capítulo número 16 del libro de los Salmos. Y vamos a tomar los siguientes versos, del número 7 hasta el versículo número 11. Vamos a leer juntos esta parte de la Escritura, Salmo número 16, del 7 al 11. La palabra de nuestro Dios nos dice así, leamos juntos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Sí están ahí, hermanos? Salmo 16, verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, pues en este día de recibimiento de sábado tenemos un tema que nos va a hablar acerca de lo que significa la vida. La vida como tal, hermanos, que tenemos, y como dice este verso, Dios nos brinda la oportunidad para existir. Es una gran oportunidad que Él nos da. Sabemos perfectamente lo que ocurre para que una vida exista y sabemos que estar aquí es de verdad una situación de agradecer, porque ustedes saben muy bien que de la cantidad de espermas y de espermatozoides y del óvulo que hubiera sido fecundado, hubieran sido muchísimas otras combinaciones. Pudieron haber nacido nuestros hermanos y no nosotros. Nos hubiera tocado entre millones y nos tocó a nosotros existir. Es una bendición el poder estar aquí. Y entonces ahí es un punto a nuestro favor. Gracias a Dios nos tocó a nosotros, decimos eso, porque a Dios lo alaban los vivos, dice la Escritura. Así que entonces, qué bien que somos nosotros los que estamos aquí. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Una vez que tenemos la existencia, dice el versículo siguiente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 11 dice así, me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué sigue? Dios nos muestra la forma de vivir bien, de acercarnos a Dios, de cumplir sus mandamientos, de encontrar lo que nos enseña la Escritura para ser mejores personas. Y eso nos funciona, porque de verdad el ser humano cambia. Cuando está con Dios, no solamente su actitud, dice la Escritura que hasta su rostro resplandece, es distinto, nos hace que podamos tener un rostro amigable, una mirada diferente, una mirada de bien hacia los demás. Y dice el verso, me mostrará la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Qué bueno poder decir esto de la vida, qué bueno decir, es cierto, decía Job, el hombre que nace tiene muchas cosas buenas y malas, pero al final, cuando hagamos un resumen de la vida, podamos decir, me mostrará la senda de la vida, me llenaste, dice, hartura de alegrías hay con tu rostro y deleites en tu diestra. Así que, qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que podemos estar en su casa, que podemos alabar su nombre, y esa es una forma de agradecer y decir, estoy vivo, gracias a Dios estoy aquí. ¿Qué sigue entonces? La Escritura nos dice que todo aquel que vive tiene también un conocimiento. ¿Qué sabemos? Que un día nos va a tocar morir. Y entonces, cuando termine nuestra vida, ¿qué nos enseña la Escritura? Estos temas que estamos viendo tienen una secuencia. La secuencia es ver los puntos doctrinales que tenemos en la iglesia e ir analizándolos poco a poco, pero resumidos, de manera que aquella persona que quiera conocer la palabra de nuestro Dios pueda tomar estos puntos, comprenderlos, meditarlos, reflexionarlos. Y la pregunta de hoy es, ¿qué va a ocurrir cuando termine nuestra vida? ¿A dónde vamos a ir? Las costumbres de la gente son muy diversas.
Si le preguntamos a una persona, hay quien cree en la reencarnación o no. Si le preguntamos a alguna otra, pueden creer que se van al cielo o al infierno o al purgatorio. Si le preguntaríamos, por ejemplo, hace muchos años que existieron los aztecas en estas tierras y ellos tenían una forma de creer diferente. Ellos pensaban que la vida tenía un término, pero no de existir. Ellos pensaban que la muerte era una continuidad de la vida y que entonces la vida continuaba, pero en un lugar diferente. Y ustedes han escuchado y, por ejemplo, visto, están las películas, que cuando una persona moría, los aztecas pensaban que iban a un lugar. ¿Qué lugar era ese? Le llamaban Mictlán y decían, bueno, las personas normales van a ese lugar. Pero los aztecas diseñaron una cuestión incluso diferente, más todavía. Tenían 4 lugares diferentes donde ir. Uno de ellos era el lugar donde iban los guerreros. Ellos pensaban que una persona que moría en la guerra era un héroe, era alguien que había ganado un privilegio diferente. Y ellos pensaban así, iban a una casa que se llamaba Tonatiuh-Chan. ¿Qué significaba eso? Que llegaban a la casa del sol y que entonces con el mismo sol iban a habitar. Ellos entonces pensaban que el sol era una deidad y que morir como guerrero era un privilegio. No solamente ellos, los guerreros, sino también había otro grupo que llegaba ahí mismo y eran las mujeres que tenían, cuando morían era porque su hijo nació, su hija nació, morían en el parto. Y entonces esa era la creencia que tenían los aztecas. Si los conquistadores no hubieran llegado, posiblemente, ¿qué pasaría con nosotros? Seguiríamos pensando y creyendo estas cosas. Hermanos, gracias a Dios tenemos esta oportunidad, una Biblia en nuestras manos y podemos escuchar la voz de Dios. Su Hijo que manda a la tierra dice, miren, hay una verdad y la verdad nos hace libres. Y entonces, ¿cuál es la verdad que dice la Biblia? Vamos a ir primeramente en esta parte. El capítulo 9 de Eclesiastés nos narra qué pasa cuando el ser humano deja de existir y comenzamos a leer esta parte de la Escritura. Capítulo número 9 de Eclesiastés, voy a leer desde el versículo número 1 y dice así: ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están, ¿en dónde, hermanos? ¿En la mano de quién? En la mano de Dios. Y dice, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y también al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno así el que peca, el que jura como el que teme el juramento. Nosotros queremos ser los que tememos los juramentos, queremos ser justos, queremos ser buenos. Pero este versículo de la Biblia dice, es cierto, Dios tendrá una recompensa para ti, pero ¿qué ocurre? La muerte va a manifestarse independientemente que seamos buenos o seamos malos. El versículo 2 que leímos dice, le va a acontecer lo mismo, tanto al que es justo como al que es injusto, todos vamos a morir. Y dice el versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida. Y después, ¿a dónde, hermanos? A los muertos. Así que entonces debemos de aceptar esto como una realidad y como una verdad. Todos los que vivimos vamos a morir. A veces no nos gusta y es difícil aceptarlo. Difícil aceptar que vamos a morir. Mucho más cuando alguien está en su lecho de muerte, cuando tiene una enfermedad, cuando sabe que ya va a acabar su vida. Es difícil para las personas en estos momentos, es muy complicado. Cuando alguien no está enfermo, como muchos de ustedes, muchos de nosotros, decimos, bueno, la muerte la veo, pero como algo lejano, algo que va a ocurrir después. Sin embargo, ¿qué dice este versículo? Debemos de tener conciencia de que la muerte es un suceso que nos va a ocurrir, tanto justos como injustos. Versículo número 4, dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que un león muerto, porque todos los que viven
saben que han de morir. Mas los muertos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor, su odio, su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Este texto es muy importante, hermanos, porque podemos enseñarle al mundo una verdad, y la verdad está en la Biblia, que dice, cuando una persona muere, ¿puede saber lo que le ocurre a sus familiares? ¿Puede sufrir? ¿Puede amar? No, hermanos, no puede ni sentir, ni amar, ni querer, no puede intervenir, no puede mirar, no puede darse cuenta de lo que ocurre en el mundo. Dice aquí, hermanos, su amor, ¿qué más? Su odio, su envidia, mueren con la persona. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos que el ser humano está integrado por esos tres elementos que son espíritu, alma y cuerpo, y cuando el ser humano muere, hermanos, ocurre una muerte completa. El cuerpo muere, el espíritu, que es nuestra respiración, vuelve a Dios que nos la dio, y nuestra alma, que es nuestra mente, ¿qué ocurre con eso, hermanos? Nuestros pensamientos mueren también. Una persona que muere no piensa, ya no siente, es todo su ser dejó de existir. Y entonces, ese es el punto que tenemos. Va a llegar el momento en el que cualquiera de nosotros va a tomar este evento en su vida. Termina su existencia y, hermanos, a los muertos. Su odio, su amor, aunque haya amado, esté amando mucho a una persona, ¿qué va a ocurrir? Se termina, hermanos, se acaba el amor, se acaba el odio, se acaba cualquier sentimiento que tengamos. Y dice la Escritura, hermanos, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. No tienen manera de intervenir. No están en el cielo, no están en el infierno, que le llaman a algunas personas de esa manera, tampoco están en el purgatorio. ¿Qué pasa? Claramente, y hermanos, así como se dice, es como dice la Escritura, terminó su existencia, no hay más, no piensan, no sienten y el cuerpo se desvanece, se va haciendo polvo. Lo último lo que más dura, ¿qué cosa es, hermanos? Los huesos pueden durar durante mucho tiempo más, pero finalmente, poco a poco, se van desvaneciendo también y, hermanos, dejamos de existir. Eso es lo que nos va a ocurrir. Dice la Biblia también en el capítulo 146 de los Salmos. Vamos ahora al Salmo número 146 y vamos a leer qué nos dice, qué nos enseña este Salmo, también de la Escritura, porque recuerden que la Biblia lo que tiene son pensamientos de Dios puestos y enseñados a los hombres. Dice el Salmo 146, voy a leer el versículo número 4, que dice así. ¿Estamos ahí? Versículo 4 dice, saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra. En aquel día, ¿qué dice la Escritura? Perecerán, que perece también sus pensamientos. Quiere decir entonces que el ser humano muere y muere todo lo que siente y todo lo que piensa. En ese día, en ese momento, en ese instante, mueren también sus pensamientos. No podemos decir, es que siento que el muerto o la persona que murió me sigue viendo o se sigue angustiando por mí o sigue pensando que algo está ocurriendo en mi vida. Hermanos, la Biblia no lo enseña así. Dice el versículo, no tiene más pensamientos, perecieron también con él. Vamos a leer también, regresando al capítulo 9 de Eclesiastés que estábamos leyendo, vamos a tomar ahora el versículo número 10. Y en él vamos a encontrar, hermanos, la continuación. Dice entonces, versículos 9 y 10, dice la Escritura. Capítulo 9 de Eclesiastés 9 y 10. ¿Qué tenemos que hacer entonces antes de que muramos? Dice el versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Dice mujer, pero se refiere a la pareja, tanto hombre como mujer. Y dice el verso, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer,
Mientras estás vivo, ¿qué tenemos que hacer? Hazlo. Si tenemos un encargo, una responsabilidad, tenemos un trabajo en una sociedad, si tenemos que hacer una actividad en la iglesia, si tenemos que participar de una fiesta, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Hazlo. Si tienes que ir a trabajar, hazlo y hazlo bien. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo bien, con todas tus fuerzas. No te quedes a la mitad, no seas en la mediocridad que mucha gente puede tener. Debes de hacerlo bien, dice el verso. Porque en el sepulcro, a donde tú vas, nos explica la Biblia, ¿qué ocurre ahí? No hay obra, no hay industria, no hay ciencia y no hay sabiduría. Quiere decir entonces que todas esas doctrinas, esas costumbres, tradiciones que la gente tiene, no son ciertas. No hay vida después de la muerte. No hay una manera de hacer un trabajo después de la muerte. No hay una actividad después de morir. Aunque los aztecas pensaran que sí, aunque la religión popular piense que sí, aunque muchas doctrinas, hermanos, piensen que sí, la Biblia, que es la voz de Dios, ¿qué dice? No es de esa manera. No hay industria, no hay ciencia, no hay pensamientos, no hay sabiduría. No podemos entonces pensar que hay algo más. Dice la Escritura entonces que qué cosa es lo que tenemos nosotros que realizar. La palabra de Dios nos va a poner un ejemplo muy importante. Y en esto entonces viene lo que sigue en la Escritura. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a ocurrir? Si vamos a morir en algún momento, ¿qué necesitamos comprender? Bien, lo que dice la Biblia es lo siguiente. Vamos a ver Hechos, voy a invitarles a que abran su Biblia, en el capítulo 24 de los Hechos. Y aquí vamos a encontrar un pasaje, hermanos, que nos va a decir lo siguiente. Hechos capítulo número 24, y voy a leer con ustedes el versículo número 15. Dice así, Hechos 24. Si al morir se termina todo, ¿qué va a ocurrir entonces? Capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo número 15. ¿Qué dice? Vean lo que dice. Teniendo esperanza en Dios, que ha de haber, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Resurrección de muertos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Este verso nos va a aclarar entonces qué va a ocurrir. Una persona cuando muere ya no piensa, ya no siente, se acabó todo. Pero ¿se queda todo ahí? La respuesta de la Biblia es no. Va a llegar un momento en el cual esa inconsciencia, esa situación cambia. ¿Y en qué momento? Se llama la resurrección de los muertos. ¿Quiere decir entonces que todas las personas van a resucitar? La respuesta la tenemos aquí en la Biblia. ¿Qué dice? Que sí, van a resucitar todos, tanto justos como ¿qué? Como injustos. Y entonces, mientras estamos muertos, no sabemos nada. Pero va a llegar un momento, dice la Escritura, en que entonces Dios te va a traer a cuentas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir contigo? Conmigo y con todos los demás. Va a llegar un momento en el cual venga una resurrección. Pero esta resurrección ocurre en dos etapas distintas, no al mismo tiempo. Hay una resurrección de justos y hay una resurrección ¿de qué, hermanos? De injustos. ¿Cuándo se va a dar la resurrección de los justos? Dice la Escritura, hermanos, en la primera de Tesalonicenses, capítulo número 15, que se van a dar de la siguiente manera. Voy a invitarles a que vean la palabra de nuestro Dios. Y vamos a encontrar Primera de Corintios, capítulo número 15, que nos dice así. Versículo número 51. Capítulo 15 de la Primera de Corintios, verso 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo. ¿Y en qué momento va a ocurrir esto? A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados.
porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo se le llama a esta resurrección? Se le llama la primer resurrección. ¿En qué momento va a ocurrir? Cuando suene la última trompeta. ¿Y qué ocurre en ese momento, hermanos? ¿Quién viene en este instante? Es el que viene, es Cristo, el Hijo de Dios. Quiere decir entonces que cuando uno muere, nuestra mente queda completamente sin pensamientos, sin emociones. Pero, dice la Biblia, cuando Cristo regrese, entonces van a resucitar y van a tener nuevamente vida y pensamientos y emociones las personas que creyeron en Él. ¿Cómo se le llama a esta resurrección? La primera resurrección. Y ahí estamos bien. Pero leímos en la Biblia, que también los injustos van a resucitar. La respuesta es: ¿resucitarán en este momento, hermanos? Era la pregunta primeramente que hicimos. No. ¿Qué dijimos? Que había dos etapas. Y la segunda etapa, para que ellos resuciten, está en Apocalipsis. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis, capítulo número 20. ¿Estamos ahí? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo número 6. ¿Estamos bien ahí? Dice el versículo 6. Bienaventurado, ¿y qué más? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué dice la Escritura? Miren, nosotros tenemos que esforzarnos para que el trabajo que tengamos no sea en vano. Creer en Cristo, venir a la iglesia, escuchar su palabra. Y por eso nos interesa tanto que, hermanos, esta palabra sea anunciada. Porque la gente que la escuche, aunque muera, ¿qué le va a ocurrir, hermanos? Va a tener la oportunidad de resucitar. ¿Y en qué momento lo va a hacer? Cuando Cristo venga. Y entonces dice la Escritura: qué bien que lo lograste. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. La segunda etapa se llama segunda muerte. Y dice entonces: la segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Una persona puede morir dos veces? ¿Cuál es la respuesta? Según este verso, sí. Puede morir una vez, pero si fue injusto, va a resucitar. ¿Y qué le va a ocurrir? Va a volver a morir, pero ahora para nunca más resucitar. Y entonces, ¿cómo se le llama a ese proceso? Se le llama la segunda muerte. Y entonces solamente tenemos dos alternativas: o estamos en la primera o estamos en la segunda muerte. ¿Qué quieren ustedes que nos pase? ¿Qué queremos que nos ocurra? Lo que queremos, hermanos, es que nosotros participemos de la primera. Y para terminar, hermanos, entonces Jesús nos va a narrar una historia muy importante. Dice la Biblia, hermanos, que uno de sus amigos de Jesús, muere. Y Jesús no va a verlo, porque si lo va a ver, lo hubiera sanado y le hubiera dado la oportunidad de seguir viviendo. Pero Jesús no va y dice: no voy a ir a ese lugar porque mi amigo está enfermo. Esta enfermedad no es de muerte, sin embargo, va a ser ocupada para que puedan entender ustedes una verdad. ¿Qué verdad es? Que Jesús iba a enseñarnos en ese momento lo que significa la vida que Él nos da a través de nuestro Dios. Y entonces aprovecha la muerte de su amigo para darnos una enseñanza y para decirnos: Cristo, Él como Jesús, es alguien que predica a los vivos.
Y necesitamos entonces estar vivos para escucharle. Vean lo que dice. San Juan capítulo número 11 nos va a narrar esta historia. Y comienza de la siguiente manera. Capítulo 11 de Juan. Voy a leer en el versículo número 1, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice la Biblia entonces que el amigo de Jesús, Lázaro, ¿en qué situación se encontraba? Estaba enfermo. Y le dicen, la hermana le manda a decir, oye, tu amigo a quien tú amas, a quien amamos porque es parte de nosotros, de que creemos en ti, pues está enfermo, queremos que vayas para que lo sanes. ¿Y qué dice Jesús? No, esta enfermedad realmente no es de muerte, pero les va a dar una verdad, nos va a ayudar. Él va a morir, pero va a morir para que yo les enseñe lo que significa esta doctrina. Y hermanos, muere Lázaro. Y Jesús no va hasta que ya está muerto. Y cuando va en camino, vamos a dar vuelta a nuestra página, dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya había 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Mi hermano no fuera muerto. Esto es casi un reclamo, ¿o no es así? ¿Qué habían hecho las hermanas? Habían mandado pedir que Jesús viniera para ayudarle a que no muriera, porque estaba enfermo. ¿Y Jesús fue? No fue. ¿Qué hacen estas hermanas de Lázaro? Cuando viene Jesús le dicen, si tú hubieras venido, ¿qué hubiera pasado? No hubiera estado mi hermano muerto. ¿Y cuántos días llevaba ya ahora? 4 días de muerto. Seguimos leyendo. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Y Marta le dice, yo sé que resucitará, ¿en qué tiempo? En la resurrección, en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es, hermanos, lo que significa la muerte para nosotros. ¿Morimos? Por supuesto. Todo aquel que vive, todos nosotros sabemos que un día vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? Hermanos, solamente Dios lo sabe. ¿Podemos morir de un accidente? ¿Sí o no, hermanos? ¿De una forma trágica? También. Dice la Escritura, hermanos, que incluso un justo puede morir como cualquiera de los tiranos, así dice la Escritura. Podemos morir de cualquier manera. No significa que porque muramos de esa manera, tenemos o no tenemos a Dios, porque podemos morir de cualquier enfermedad, de cualquier situación, de un accidente, de cualquier cosa, pero termina nuestra vida. Una vez que termina, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa? Es cierto que quedamos sin pensamientos, pero ¿cuál es la esperanza? Si esta persona creyó, si nosotros creemos en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo, ¿qué nos va a ocurrir? Tenemos la posibilidad de una resurrección. Y la resurrección está puesta en las manos de Dios. Él es el que nos dice, ¿lo ganaste o no lo ganaste? Depende de lo que Dios vea en el balance de nuestras obras. Y dice el versículo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice la Escritura? No va a morir eternamente. ¿Y qué le dice después? ¿Crees esto? Hermanos, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Creemos esto? ¿La muerte existe? Por supuesto. ¿Podemos vencer a la muerte? Sí lo podemos hacer. Mientras estamos muertos, no hay manera.
Pero hermanos, el Espíritu que hubo en nosotros al creer en Cristo es el que nos va a ayudar para que podamos nosotros resucitar y tomar esto. ¿Cómo podemos creer que lo que dijo Jesús es verdad? ¿Cómo podemos creerlo? En este mismo pasaje está, y con esto terminamos. Jesús debía demostrar que sus palabras son verdaderas, para que después que lo leyéramos, como nosotros hoy, pudiéramos decir, es cierto, Jesús tenía el poder para hacerlo. Y miren cómo lo hace. Versículo número 38. Un poquito antes, versículo 35. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, ¿qué le dice, hermanos? Y he de ya, ¿cuántos días llevaba muerto? Que ya es de 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y han visto lo que había hecho Jesús, ¿qué ocurrió, hermanos? Creyeron en él. Hermanos, ¿qué hace Jesús? Para darnos a entender, para que podamos comprender que cuando Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté en esa condición, va a vivir. Si le hubiera dicho nada más, podríamos dudar de sus palabras, ¿o no? Pero ¿qué ocurre, hermanos? Él lo demuestra y dice, miren, les voy a mostrar un ser humano muerto, ya su cuerpo se encontraba en descomposición, 4 días, ya olía mal. ¿Y qué hace Jesús? Quiten la piedra, llama, antes de esto hace una oración a Dios, llama al que está muerto y, hermanos, sucede algo extraordinario. Y incluso Jesús lo dice, lo estoy haciendo así para que crean que verdaderamente tú me enviaste. Y así que, hermanos, Lázaro resucita, Lázaro vuelve a existir y a pesar de que ya tenía su carne en descomposición, hermanos, volvió a existir. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro cuerpo, hermanos, aunque esté en descomposición, aunque nuestros huesos se hayan destruido, aunque seamos polvo, si creemos en Cristo, también creemos en la resurrección. La muerte existe, por supuesto, pero también existe una gran esperanza y se llama resurrección. Y solo tenemos 2 alternativas. Es una resurrección para una cosa o otra resurrección para la otra parte. ¿De quién depende ahora todo, hermanos? De nosotros. ¿Cuál es la invitación? Es cierto, vamos a morir. No tenemos alternativa, nos va a pasar tarde o temprano. En algún momento vamos a dejar de existir. Pero mientras tengamos vida, decía Eclesiastés, el sabio Salomón, haz las cosas que tienes que hacer. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, no dudes. Si Dios te llama para una acción, hazla. Si Dios te llama para esta actividad, no dudes en hacerla. Si Dios te llama para que estés en la iglesia, no dudes. Si Dios te llama para que te bautices, para que estés con Él, para que te acerques, no dudes en hacerlo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, va a contar. ¿Para qué? Para que después de morir, entonces la decisión se dé. La decisión se da obviamente durante nuestra etapa, hermanos, de existencia. Y la sentencia se da al final. O resucitas con unos o resucitas con los otros. Así que entonces, es por eso tan importantes estos temas. Este tema es muy valioso porque habla de nuestra vida y habla también de nuestra muerte, pero también habla de nuestra esperanza
de que podemos mantener las bendiciones de Dios aunque la muerte exista. Y entonces por eso dice la primera de los Corintios, ¿qué pasa con la muerte? Es sorbida, es absorbida. Es como si, hermano, la muerte estuviera ahí y la arrancamos y decimos, ya no más, la muerte no existe más. Esa es la bendición que nos promete nuestro Dios a través de su Hijo. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.